gusto saludarte nuevamente. Bienvenido a tu clase de Historia de México de tercer grado. Juntos continuaremos aprendiendo sobre las dificultades a las que se enfrentó el país en la primera mitad del siglo XIX. Hoy aprenderás sobre los retos a los que se enfrentó México entre 1828 y 1845 a causa de la inestabilidad política, es decir, al cambio continuo de gobernantes mediante el uso de la fuerza militar. Comencemos retomando lo que sabes sobre el siglo XIX mexicano, en especial la primera mitad de esta centuria. Piensa en lo que has aprendido en otros cursos de Historia de México y anota en el cuaderno todas las características que recuerdes de este periodo. Posiblemente pensaste en aspectos relacionados con los constantes cambios de gobierno y las luchas entre mexicanos. Con base en tus anotaciones, responde. ¿Cómo fueron las primeras décadas de vida independiente en México? ¿Por qué había inestabilidad política en el país? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la inestabilidad en los distintos ámbitos? Para analizar la historia de México entre 1828 y 1845, vas a utilizar los 4 ámbitos de análisis: político, económico, social y cultural. Estos ámbitos te permiten organizar la información y valorar que un hecho o proceso histórico tiene múltiples dimensiones. Eso sí, toma en cuenta que se trata de una herramienta de análisis y muchas veces los ámbitos se relacionan entre sí. Anota en el cuaderno la información importante, de acuerdo con los ámbitos de análisis. Comencemos. Durante la primera mitad del siglo XIX, los mexicanos se enfrentaron entre ellos por la forma de gobierno que debía establecerse y cómo debía organizarse la sociedad. Los constantes enfrentamientos entre mexicanos dieron lugar a la inestabilidad política. Cuando una determinada persona ocupaba la presidencia, los inconformes con sus ideas o con la forma de gobierno establecida daban los famosos cuartelazos, conocidos así porque los militares en los cuarteles se levantaban en armas contra el gobierno para derribarlo. La práctica de los cuartelazos llevó a que México tuviera hasta 40 presidentes en 2 décadas. Algunos duraron en el poder solo unos días. La inestabilidad política tuvo impacto en todos los ámbitos, como verás a continuación. Ante la falta de seguridad y los constantes enfrentamientos, la economía se vio afectada e inició una larga crisis. Las personas no estaban dispuestas a invertir, debido a que podían perderlo todo durante una guerra interna o al cambiar el gobierno. Además, se acentuó la pérdida de capitales, pues muchos extranjeros y mexicanos sacaron su dinero del país. ¿Cómo vas hasta ahora? ¿Has identificado los ámbitos de análisis abordados? Revisa tus anotaciones porque continuamos. La inestabilidad política y la crisis económica tuvieron marcadas consecuencias sociales. Aumentó el desempleo y, por lo tanto, la pobreza. A su vez, esto generó mayor descontento entre la población y debilitó aún más al gobierno. Otro factor que provocaba molestia entre la población era la leva, esto es, el reclutamiento obligatorio en el ejército. La leva llegó a provocar que pueblos enteros se declararan en rebelión contra el gobierno. La situación política y social de México también se vio reflejada en la cultura. Cada día se publicaban varios periódicos que defendían algunos de los bandos políticos que peleaban por el poder. También surgieron los llamados pasquines u hojas sueltas, en las que se informaba de los sucesos políticos más importantes. Aunque la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, los pasquines se leían en voz alta en las plazas y en los patios de las vecindades. En la literatura, los sucesos ocurridos en el país se reflejaron en las novelas, que retrataban las costumbres de la población o sucesos históricos importantes.
Entre los autores de este periodo destacaron Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio e Ignacio Manuel Altamirano. ¿Qué te ha parecido este periodo de la historia de México? ¿A qué retos se enfrentó el país en las décadas posteriores a la independencia? Revisa tus anotaciones para que las organices por ámbitos de análisis y destaques las principales características del periodo que va de 1828 a 1845. Apóyate en el esquema que aparece en el pizarrón. Vuelve a tus respuestas iniciales de la clase y revísalas a partir de lo que has aprendido hoy sobre la historia de México en el siglo XIX. Después, reflexiona. ¿Qué sabías sobre los retos a los que se enfrentó México en la primera mitad del siglo XIX? ¿Cuáles de ellos te parecieron más importantes y por qué? ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes sobre este periodo histórico? Gracias por haber estado con nosotros en una clase más de Historia de México, pero sobre todo por tu atención y trabajo. Esperamos que lo aprendido haya sido de tu agrado y te sea útil para continuar aprendiendo sobre el pasado del país. Nos vemos pronto.